Mi nombre es Adrián, y toda mi vida he vivido en una casa que ha pertenecido a mi familia por generaciones. Tiene más de 90 años, y aunque ha sido remodelada varias veces, conserva ese ambiente antiguo que siempre la ha caracterizado. Con el tiempo entendí que no todos los fantasmas buscan hacer daño. Algunos, simplemente, parecen negarse a abandonar el lugar donde vivieron. Cada vez que hacíamos alguna remodelación ocurrían cosas extrañas. Bastaba con pintar una habitación o mover muebles viejos para que comenzaran los ruidos, las sombras y las voces. Mi primera experiencia ocurrió cuando tenía apenas 8 años. Una tarde, mi padre decidió pintar el cuarto de mi hermana menor, Valeria, así que esa noche dormiría conmigo. Antes de irse nos dijo sonriendo: si escuchan ruidos, pónganle seguro a la puerta. A los antiguos dueños nunca les gustaban los cambios. Mi habitación tenía una vieja litera donde años atrás habían dormido mis primos. Valeria se acomodó abajo y yo, como siempre, arriba. Estábamos jugando y riendo cuando, de repente, una voz de mujer, anciana y desconocida, resonó desde algún lugar de la casa. «Apaguen la luz». Nos quedamos inmóviles. No era la voz de mi madre. Además, mis padres ya estaban dormidos. Sentí curiosidad y bajé de la litera para mirar por el pasillo. En ese instante escuché pasos pesados subiendo lentamente las escaleras. Corrí de regreso, olvidando poner el seguro de la puerta. Entonces el picaporte comenzó a girar. Valeria subió conmigo a la litera y nos cubrimos con una cobija. La puerta se abrió lentamente. Escuchábamos cómo alguien arrastraba los pies sobre el piso de madera. Me atreví a levantar apenas un poco la cobija. Era una anciana, muy delgada. Vestía ropa antigua y caminaba con la cabeza inclinada. Mi hermana estaba a punto de llorar, pero le hice señas para que guardara silencio. La mujer permaneció unos segundos dentro de la habitación, dio media vuelta y salió sin decir una sola palabra. A la mañana siguiente le contamos todo a mi padre. Para mi sorpresa, respondió que también había escuchado aquella voz, aunque creyó que provenía del televisor. Durante varios días evitamos dormir tarde. Poco a poco recuperamos la tranquilidad, aunque las cosas apenas comenzaban. Semanas después ocurrió algo con mi abuelo. Había fallecido pocos meses antes y era famoso porque siempre fumaba puros muy aromáticos. Una tarde mi hermana estaba viendo televisión cuando la sala se llenó exactamente del mismo olor. No había nadie fumando. Después sintió una corriente helada. Fue por un suéter y cuando regresó, el televisor había cambiado de canal. Buscó el control remoto por todos lados. De pronto el volumen comenzó a subir solo. Corrió a buscarme pensando que yo le estaba haciendo una broma. Cuando volvió, el volumen estaba al máximo. En ese instante algo cayó desde arriba y le golpeó ligeramente la cabeza. Era el control remoto. Nunca se le ocurrió mirar hacia el techo. Aquella noche toda la casa quedó impregnada con el aroma de los puros de mi abuelo. Durante la siguiente Navidad ocurrió otro episodio. Las luces comenzaron a parpadear violentamente. Mi padre dijo que seguramente era un problema del cableado. Fue por una vela. Cuando la encendió, vi claramente a la misma anciana de aquella noche, de pie detrás de mis primos. Grité. Todos voltearon, y justo en ese instante volvió la electricidad. Nadie más la había visto, solo yo. Con el paso de los años la actividad nunca desapareció. Las puertas se cerraban solas. Las luces se encendían durante la madrugada. A veces escuchábamos conversaciones en habitaciones completamente vacías. Cuando cumplí 13 años, tuve la experiencia más aterradora de todas. Había pasado la noche jugando en línea con unos amigos. Al amanecer sentí que alguien acariciaba lentamente mi cabeza. Pensé que era un insecto y me sacudí. La sensación regresó. Abrí los ojos. La anciana estaba flotando sobre mí. Me observaba fijamente. No podía mover un solo músculo. Quise gritar, pero ninguna palabra salió de mi boca. Poco a poco su cuerpo comenzó a volverse transparente, hasta desaparecer frente a mis ojos. Le conté todo a mi madre. Después de escuchar cada detalle,
Guardó silencio unos segundos. Finalmente dijo: «Por la descripción, creo que era tu tatarabuela. Fue la primera dueña de esta casa». No supe qué responder. Solo recuerdo mirar el viejo retrato familiar colgado en la sala. Por primera vez noté que aquella mujer del cuadro tenía exactamente el mismo rostro que la anciana que me visitaba. Hace apenas unos meses vivimos otro episodio. Toda la familia estaba reunida en casa. Mi madre llamó a mi hermana desde el segundo piso. Ella subió de inmediato. Regresó pálida. Mamá no estaba arriba. Todos habíamos escuchado su voz. Fuimos a revisar. No había nadie. En ese momento el televisor de la planta baja comenzó a sonar solo. El volumen aumentó hasta el máximo. Uno de mis primos señaló el sillón. Sobre el respaldo podía verse claramente la silueta de alguien sentado. Se distinguían perfectamente la espalda, los hombros y las piernas. Salimos corriendo. Minutos después llegaron mis padres. Ellos aseguraban que nos habían avisado que saldrían un momento. Ninguno de nosotros recordaba haber escuchado eso. Aquella noche todos dormimos juntos en la sala. Desde entonces sigo viviendo en esa casa. Todavía escuchamos pasos. Todavía aparecen sombras. Y de vez en cuando, el aroma de los puros de mi abuelo vuelve a recorrer los pasillos. Muchos amigos me preguntan por qué nunca hemos intentado hacer un exorcismo. La verdad, nunca sentimos que quisieran hacernos daño. A veces pienso que simplemente siguen viviendo aquí, cuidando el lugar que una vez llamaron hogar. Y mientras permanezcan tranquilos, nosotros también aprenderemos a convivir con ellos.